Bienvenidos de nuevo al curso de Contaminación Marina. El tema de hoy, metales. Les habla la profesora Fabiola López Monroy. Trataremos en primer lugar algunas generalidades sobre los metales y el vocabulario ambiental que se utiliza en este tema. También hablaremos sobre las fuentes de metales en el medio marino, los factores que influyen en la presencia y acumulación de estos elementos, los efectos de la contaminación por metales y algunos métodos de estudio. Si observamos la tabla periódica, cerca del 80% de los elementos que aparecen en ella y que están señalados con color azul son metales. ¿Pero qué tienen en común ellos? Pues conducen la electricidad y el calor, tienen lustro metálico, son dúctiles, maleables, forman cationes y tienen óxidos básicos. Estas son las características comunes, pues. Entre ellos también hay muchas otras características que los diferencian. Es casi imposible imaginar la sociedad moderna sin metales, ya que ellos poseen múltiples usos. Basta con que volteemos a nuestro alrededor y nos demos cuenta que en nuestras viviendas estamos rodeados de metales. Prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor contiene metales. Los servicios de los cuales disponemos también en nuestras viviendas son dependientes del uso de metales. Los sistemas de transporte, a nivel industrial, el gran desarrollo que ha tenido la industria a nivel mundial se le debe también en parte al uso de los metales. Pero más importante todavía es que existen procesos metabólicos que requieren el uso de metales. Por ejemplo, el que ven en la figura es una molécula de hemoglobina que depende de su interacción con el hierro para poder desarrollar sus funciones. En estudios biológicos y ambientales existen una serie de términos relacionados con los metales que es importante que ustedes dominen. El primero de ellos es el de metaloide y se refiere a elementos que tienen el aspecto físico y las propiedades de un metal, pero que se comportan químicamente como un no metal. Este es el caso del arsénico. Un metal tóxico es un metal que ha excedido una concentración tal que genera daños en los organismos. El metal esencial es aquel que cumple una función metabólica, pero con esto hay que tener cuidado porque existe una concentración o un rango de concentración en la cual este metal cumple adecuadamente su función. Por debajo de esta concentración existe carencia del metal y por encima genera también toxicidad. Entonces, porque un metal sea esencial no quiere decir que no puede llegar a convertirse en tóxico. ¿En qué momento lo hace? Pues existe más o menos un aproximado que cuando su concentración es 40 veces superior a la óptima, ya todos los metales generan toxicidad. Metal abundante y metal traza son dos términos que están estrechamente relacionados y referidos a la cantidad de ese metal usualmente en la corteza terrestre. Si observamos la figura, mm, veremos concentraciones de algunos metales muy bajos, son los considerados metales traza, como el cadmio, el cobalto y otros metales que son mucho más abundantes como el aluminio y el hierro. En estudios ambientales es muy común encontrar el término de metal pesado, pero ¿qué es un metal pesado? Y si existe un metal pesado, también existen metales ligeros. ¿Qué es lo que determina esto? ¿Está bien utilizado el término? Pues eso tiene una larga discusión en la cual incluso tuvo que intervenir el organismo encargado de esto, que es la IUPAC. Existen muchos criterios para determinar si un metal es pesado o no y depende del autor. Uno de ellos tiene que ver con la densidad.
Pues en 1936, el investigador danés Niels Hjerrum introdujo el término metal pesado y en él incorporó a todos los metales con densidades superiores a 7 gramos por centímetro cúbico, que era aproximadamente la densidad del hierro que se conocía en ese momento. Desde 1987 a 1996, varios autores hicieron modificaciones a este término y variaron la densidad entre 3,5 y 6 gramos por centímetro cúbico. Si se dan cuenta, ha sido un criterio muy particular de cada uno de los investigadores. Otros criterios han incluido las propiedades químicas, si son más electronegativos que otros, el número atómico, pues a partir del número atómico tal son considerados metales pesados y los inferiores a ese metales ligeros, el peso atómico y la toxicidad, incluyendo algunos que los metales más tóxicos son considerados metales pesados y los menos tóxicos los metales ligeros. La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, desaconseja el uso del término metal pesado. Y les voy a dejar estos dos artículos que son reportes técnicos de ellos, en los cuales explican de manera muy extensa las razones. Sin embargo, a nivel ambiental, muchos investigadores lo siguen utilizando. En la mayoría de los estudios ambientales relacionados con metales se incluye al menos uno de los siguientes elementos: plomo, cadmio, cobre, cromo, mercurio, cobalto o arsénico. El arsénico está colocado en color azul porque él no es un metal, sin embargo, en estudios ambientales se le considera dentro de los estudios como si fuese uno. De forma más amplia, se pueden incluir manganeso, zinc, níquel, hierro, litio y cualquier otro que pueda ser de particular interés en la zona o para el investigador. Quiero llamar la atención un poco al manganeso y al hierro porque ellos son utilizados en normalizaciones que permiten determinar el comportamiento de los metales del primer grupo. Entonces, es muy probable que los vean incluidos también en estos estudios primarios. Veamos ahora cuáles son las principales fuentes de contaminación por metales en el medio marino. En primer lugar, tenemos los aportes industriales. Dependiendo de la industria, será el tipo de metal que ésta utiliza y por lo tanto el tipo de elemento que deba procesar y que probablemente llegue al medio marino. No los voy a mencionar todos ellos porque pues no es el objetivo de esta clase. Sin embargo, es importante que vean cómo industrias como la de fertilizantes o las refinerías de petróleo y la industria del acero eh, generan una gran variedad de metales. Luego tenemos las descargas de aguas domésticas que si no son procesadas adecuadamente y se liberan directamente al mar, pues también pueden contener metales. De igual forma, el deterioro de embarcaciones que han sido dejadas abandonadas en los puertos, bien sea por razones de operatividad o por razones legales, pero si no se les hace el mantenimiento adecuado, terminan entonces oxidándose y liberando metales al medio. Algunas actividades que se llevan a cabo en los astilleros también pueden generar metales. La figura que observan del lado izquierdo es un operario de un astillero que está trabajando en un muelle en la zona costera y quita la pintura de un barco con arena a alta presión. Esta arena luego, junto con los restos de pintura y de óxido, iba directamente al medio marino. Dentro de estas mismas labores también se colocan para el mantenimiento del casco de los barcos pinturas anti-fouling o anti-incrustantes como la que tienen del lado derecho.
Estas contienen activos biocidas que son solubles en agua y que son liberados lentamente para reducir el crecimiento de organismos marinos. La composición de ellas, aunque suele estar regulada, y la tendencia es a que esa regulación cada vez sea más estricta, casi todas contienen algún tipo de metal y las más modernas son elaboradas a base de cobre. Sin lugar a dudas, una de las actividades que aporta más metales al medio marino es la minería, independientemente del elemento que se esté extrayendo. En el caso particular de la fotografía que ven, corresponde con la minería del oro, en la cual se utiliza mercurio para amalgamar el oro y poder extraerlo. En este proceso, una buena parte del mercurio va a parar a cuerpos de agua casi siempre dulces, que luego transportan el mercurio hasta la zona costera a través de sus cauces. La minería no solo se refiere a la extracción de metales preciosos, la extracción de arenas también es considerada minería. Y en este caso, como ven en la figura, se está extrayendo arena del cauce de un río. Uno de los problemas que esto genera es que se elimina la fracción más gruesa de granos, que es precisamente donde hay menos metales absorbidos, y solamente queda circulando por las aguas del río las fracciones más pequeñas de limos y arcillas, que son las que permiten mayor adherencia de los metales. Veamos ahora cuáles son los factores que influyen en la presencia y acumulación de metales en el medio marino. En primer lugar, tenemos los aportes antropogénicos. Mientras mayor sea la cantidad de aportes antropogénicos, mayor será la presencia de metales en el medio marino. Luego tenemos el transporte atmosférico, porque muchos de los metales volátiles, como por ejemplo el mercurio, son transportados hasta la zona costera y cuando entran en contacto con el agua sufren transformaciones y generan problemas ambientales. Otro aspecto importante es el contenido de materia orgánica, porque los metales se pueden absorber en la materia orgánica. Entre 5 y 25% de los metales forman complejos precisamente con la materia orgánica. Y los aportes fluviales y escorrentías, porque pues parte de los metales que han tenido un origen antropogénico o industrial, pero que no ha llegado todavía a la zona costera, a través de los ríos o por escorrentías, una vez que existen lluvias, pueden ser transportados hasta la zona costera. La textura de los sedimentos marinos es un factor importantísimo en la acumulación de metales. Y cuando hablo de textura de los sedimentos, esto está estrechamente relacionado con la granulometría, el tamaño del grano que se encuentra en el sedimento. Los granos más grandes corresponden a, en este caso, arenas. Existen granos más grandes que la arena, pero pues, en este caso nos interesa diferenciar entre las arenas como los granos más grandes, los limos con granos de tamaño intermedio y las arcillas con un tamaño mucho más pequeño. En la siguiente figura se puede observar de forma comparativa la superficie de contacto que poseen las arenas respecto a las arcillas. El espacio que ocupa un grano de arena posee menor superficie de contacto, es decir, menor superficie para que pueda adherirse el metal si se compara con el mismo espacio ocupado por la arcilla, que tendría mayor superficie de contacto para que se unan los metales. Otro de los factores que influye en la presencia y acumulación de metales es el pH. La absorción de metales a los sedimentos, carbonatos y la materia orgánica está fuertemente condicionada por el pH. La mayoría de los metales tienden a estar más disponibles a pH ácido.
se observa en la figura, allí se muestra el porcentaje de absorción respecto al pH y hay menor porcentaje de absorción a pH bajo de este grupo de metales. Eso quiere decir que si no están absorbidos, están libres, disponibles para poder incorporarse en la trama trófica. La mayoría de los metales tienden a estar más disponibles en este pH ácido, excepto estos que están acá, que son arsénico, molibdeno, selenio y cromo, que tienden a estar más disponibles a un pH alcalino. Esta relación entre el pH y la biodisponibilidad de los metales es algo muy importante a tomar en cuenta, sobre todo si se considera la acidificación oceánica, y de hecho ya uno de los grandes investigadores en el área, como fue Frank Millero, hizo una muy buena revisión acerca del efecto de la acidificación oceánica en la especiación particular de los metales en el agua de mar, que vale la pena que lo revisen y amplíen un poco sobre este tema. Hasta ahora hemos hablado de los metales en su forma elemental. Sin embargo, en el medio marino los metales se pueden encontrar en diferentes estados de oxidación y esto influye en la acumulación de los metales e incluso en su toxicidad. Un ejemplo ocurre con el cromo. El cromo se presenta básicamente en dos formas, como cromo trivalente y cromo hexavalente. El cromo trivalente es esencial para los organismos marinos y su carencia altera el metabolismo del azúcar y puede llegar a provocar daños cardíacos en los vertebrados. Por su parte, el cromo hexavalente es tóxico y altera el material genético, incluso puede llegar a provocar cáncer. Entonces, fíjense cómo, aunque es el mismo elemento, el estado de oxidación en el cual se encuentra influye en la acumulación y en este caso, sobre todo en la toxicidad. Todos estos factores se relacionan al mismo tiempo con los metales, lo que crea complejas interacciones en el medio marino. Y esto lo podemos observar en la siguiente figura. Aunque el modelo que ven a continuación fue desarrollado para el agua dulce, es perfectamente aplicable al agua de mar. La parte azul corresponde a los procesos que ocurren en el agua y la parte marrón a los procesos que suceden en el sedimento. En el agua, los metales pueden encontrarse de forma libre como iones intercambiables, también pueden estar unidos a la materia orgánica e incluso también a compuestos inorgánicos que son conocidos como agentes quelantes. Algunos de estos metales pueden encontrarse de forma soluble, la mayoría de ellos unidos a sales de nitratos, de sulfatos y a los halógenos, pero también parte de ellos y de los arseniatos y sulfuros precipitan hacia los sedimentos. En los sedimentos existe un incremento del pH, una disminución del oxígeno y esto trae como consecuencia otra serie de procesos que vamos a ver a continuación. En los sedimentos existe prácticamente una anoxia y por supuesto que no van a estar presentes las bacterias aeróbicas. En este caso se encuentran bacterias anaeróbicas sulfato-reductoras. La función de ellas es reducir los sulfatos y de esta manera quedan algunos iones de azufre libres. El metal suele unirse a estos iones y luego absorberse a las partículas de sedimento. La absorción, como ya vimos, dependerá del tipo de grano, porque no solamente importa el tamaño del grano, sino que las arcillas en particular tienen mayor afinidad, más electronegatividad para que se puedan unir los cationes. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación por metales? Pues en realidad esto es un tema bastante complejo.
El primer efecto que podemos ver es la disminución de la calidad ambiental, tanto en suelos como en agua y sedimentos. Hay también efectos individuales como muerte de organismos, reducción de la tasa reproductiva, daños somáticos en las aletas, las branquias, parecen como si se hubiesen deshilachado, incrementa la susceptibilidad a ser atacados por parásitos, interrumpe la osmorregulación en poblaciones y comunidades, se reduce la abundancia y diversidad de especies, por lo que entonces existe un dominio de las pocas que son resistentes a la concentración de metales ambiental. Se reduce también la tasa fotosintética en el fitoplancton y con esto también ocurre una disminución del pastoreo zooplanctónico. Eh, Pueden bloquearse las migraciones de peces como el salmón y ya en el ser humano hay efectos neurotóxicos por exposición directa o por consumo de organismos que han estado contaminados. Algo muy importante a tomar en consideración es que los metales se bioacumulan y se biomagnifican. Esto entonces genera un problema a nivel de toda la trama trófica. Existen varias enfermedades específicas debido a intoxicaciones por metales. Yo les voy a mencionar en este caso solamente dos. Em, la primera es el saturnismo, que es una intoxicación por plomo y cuyos síntomas son anemia, desmielinización de los nervios periféricos. La línea de la boca se presenta negruzca porque allí se acumula parte del plomo. Hay cefaleas, dolores abdominales, em, vómitos y también hay algunos daños óseos. Entonces, estos son algunos de los síntomas que produce el saturnismo. La otra enfermedad específica que quiero traer a colación es la enfermedad de Minamata. Minamata es una ciudad japonesa. Entre 1930 y 1968, una fábrica llamada Chiso empezó a producir aldehído acético y cloruro de vinilo, que son elementos que forman parte de la fabricación del plástico. Utilizaron como catalizador en todo el proceso mercurio y este mercurio luego era vertido a la bahía de Minamata. Se estima que se desecharon cerca de unas 27 toneladas de mercurio y esto produjo intoxicaciones masivas por consumo de peces contaminados con mercurio. A esto se le conoce como la enfermedad de Minamata y es un síndrome neurológico grave, produce alteraciones sensoriales en las manos y en los pies, deterioro del sentido de la vista y del oído, debilidad y en casos extremos puede producir parálisis y muerte. En la actualidad, no solamente existe este síndrome de Minamata por consumo de pescado de mercurio, sino que también puede haber otro tipo de intoxicaciones, ya no ni siquiera por un vertido directamente al mar, sino por industrias que generan gases con mercurio, por las erupciones volcánicas que pueden también generar gases con mercurio. Estos gases, al estar en contacto con el agua, el mercurio, aunque sea mercurio elemental, se metila, se convierte en metilmercurio, que es principalmente el que genera los problemas de toxicidad en el medio marino. Si a esto le sumamos que se bioacumula y se biomagnifica, entonces el problema de contaminación por mercurio puede ser bastante serio en algunas zonas. De hecho, la Organización Mundial para la Salud eh, creó a nivel mundial un convenio llamado precisamente Minamata, en el cual los países se comprometen a ir eliminando el uso de mercurio en algunos productos, como por ejemplo en los termómetros y en los tensiómetros.
Hablemos ahora un poco de los métodos que existen para estudiar los metales. Existen muchísimos, muchísimos, y cada artículo científico que ustedes lean se van a encontrar con una metodología distinta, porque depende mucho de los objetivos, de los equipos con los cuales cuente el laboratorio. Entonces, yo solamente les voy a dar una idea de qué es lo que se puede hacer cuando se desea estudiar metales. Primero, por supuesto, hay que tomar una muestra, bien sea de agua, sedimentos o de organismos marinos. Sirve cualquiera de las tres matrices. Eh, Todas las muestras llevan una digestión ácida. El ácido que se utiliza, como les comentaba, varía mucho dependiendo de cuál sea el objetivo y las consideraciones de cada investigador. Pero básicamente se utilizan ácido nítrico, clorhídrico, perclórico, sulfúrico y en algunos casos se puede llegar a utilizar hasta ácido fluorhídrico. Y es bastante frecuente que se utilicen mezclas de varios ácidos. Luego de esa digestión ácida se filtra la muestra y el filtrado se lleva a lectura con alguno de los equipos que se disponen para la detección de metales. Es posible obtener información más allá de la concentración total de un metal en particular. Para esto se puede hacer una extracción por fracciones. Esto se logra utilizando con la misma muestra diferentes tipos de ácidos, aumentando el poder de extracción de ese ácido. Entonces así podemos, por ejemplo, como se muestra en la figura, aplicar acetato de amonio para obtener los iones que están en la forma intercambiable, ácido acético para obtener los metales que están unidos a los carbonatos, peróxido de hidrógeno que permite extraer metales unidos a los óxidos de hierro, manganeso y a la materia orgánica, y ácidos nítricos y hiperclórico para obtener una fracción mucho más unida a los sedimentos y que ya no está disponible para los organismos. Entonces, estas dos primeras fracciones serían muy fácilmente disponibles para los organismos marinos y serían a las que hay que prestar mayor atención. Incluso se pueden llevar todavía este poder de extracción mucho más allá y aplicar ácido fluorhídrico, pero todo va a depender de cuál sea el objetivo de la investigación. Una vez que se ha hecho el procesamiento de la muestra con la digestión, es necesario cuantificar la cantidad de metales que tiene. Existen muchísimas técnicas para hacerlo y podríamos llenar la lámina de esquina a esquina. Yo les he traído solamente tres de las técnicas más usadas. El primer equipo que ven del lado izquierdo es un espectrómetro de masa con plasma acoplado y con él se puede determinar prácticamente toda la tabla periódica y tiene la ventaja de que se puede diferenciar entre las especies de un mismo metal. Por ejemplo, saber si es hierro más 2 o es hierro más 3. El segundo equipo es un espectrómetro de absorción atómica con muy buena sensibilidad para la mayoría de los metales tóxicos. Sin embargo, con esta técnica no se puede determinar mercurio y arsénico. Hay que hacerlo de otra forma porque no son muy volátiles y no se debería utilizar ninguna técnica con llama. El equipo que tenemos del lado derecho es un espectrómetro de fluorescencia de rayos X que tiene la ventaja de que la muestra no se destruye con esta técnica, sobre todo cuando tenemos poco volumen de muestra y hay que reutilizarla. Es decir, no es necesario hacer una digestión ácida. Sin embargo, no tiene tanta sensibilidad en algunos metales como el cromo y el cadmio.
Entonces, ¿qué equipo utilizar? Va a depender de nuestra disponibilidad y de cuál sea el objetivo. Hay metales muy particulares como el arsénico y el mercurio que pueden tenerse analizadores individuales para ellos con generación de hidruros, por ejemplo, o en el caso del plomo, para que exista una digestión total de la muestra, se utilizan hornos de grafito. Hay, como les digo, infinidad de equipos para poder hacer esto. Un tipo de estudios bien interesante en el caso de la contaminación por metales es a través del análisis de núcleos de sedimentos, sobre todo en lugares en los cuales existe eh, poco dragado y la deposición de los sedimentos es paulatina, es decir, las capas inferiores corresponden a los sedimentos más viejos y las capas superiores a los sedimentos más nuevos. Con una distribución de sedimentos de este tipo se puede incluso fechar cada capa con técnicas isotópicas y poder realizar una reconstrucción histórica de lo ocurrido en el lugar. La figura que observan a la derecha es precisamente la distribución de dos metales, plomo y mercurio, en un núcleo de sedimentos que fue fechado. Y noten que las concentraciones de plomo y mercurio comienzan a incrementarse en el centímetro 20 del núcleo, que corresponde con la época de la revolución industrial, hasta un valor máximo cercano a 1980. A partir de esa época entonces comienza a disminuir tanto la cantidad de plomo como de mercurio, y esto pues pudo deberse o a que la fuente se eliminó, se cambiaron las actividades que estaban en el lugar, o algún tipo de medidas regulatorias. Entonces, vean la utilidad que tiene este tipo de estudios. Teniendo la concentración de metales en un núcleo de sedimentos, también se pueden calcular diversos índices. Les voy a mostrar solamente dos. Uno es el índice de geoacumulación, que permite comparar la concentración de metales en la parte superficial del núcleo respecto a la parte del fondo del núcleo, y de esta manera podemos ver cuál es el factor de geoacumulación que ha tenido ese metal. Por su parte, la concentración antropogénica se calcula restando la cantidad de metal que existe en la superficie menos la que está en el fondo, dividida entre la cantidad de metal en superficie. De esa manera entonces obtenemos el porcentaje de contribución antropogénica. Una técnica muy utilizada para determinar si un metal tiene origen natural o origen antropogénico es la normalización matemática. Esto se consigue relacionando el metal que deseamos estudiar versus un metal que sea de origen natural y que se encuentre en abundancia en la corteza terrestre. En este caso se está haciendo la comparación entre las concentraciones de hierro y la de aluminio. Si la relación es buena, quiere decir entonces que los dos metales tienen un mismo origen. Y si sabemos que este es de un origen natural, entonces podríamos deducir que este también es de origen natural. Si no existe ningún tipo de relación, entonces ya podemos decir que esos aportes son antropogénicos. Y esto se hace porque, aunque existen tablas como las tablas PEL, y algunos países tienen algunos índices de calidad para sedimentos, es muy difícil simplemente decir a partir de tal concentración es una contaminación, porque depende mucho
del tipo de sedimentos que ustedes tengan, de las condiciones del agua, del pH, de la salinidad, depende de muchos factores. Entonces, no es igual una concentración de un metal en particular en una playa arenosa que en una zona de manglares que retiene mucha materia orgánica. Es muy difícil tener un valor referencial global. Entonces, algunos países tienen tablas para ecosistemas específicos, pero siempre hay que mirar con un poquito más de detenimiento esos valores y es preferible utilizar técnicas como estas normalizaciones matemáticas. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la contaminación por metales? Pues evitar el uso de los metales no es realmente una opción por ahora. Así que lo ideal es tratar los efluentes industriales y domésticos que puedan contener metales. El tratamiento de aguas industriales es importante. No sirve un tratamiento primario simplemente con bacterias como se hace para controlar la materia orgánica, sino que es necesario aplicar otro tipo de tratamientos. Uno de los más usados es la implementación de humedales artificiales con plantas que puedan absorber los metales y luego incinerarlas. También se pueden utilizar moluscos filtradores que han demostrado tener una alta capacidad de depuración de metales. Por supuesto, estos moluscos no pueden utilizarse luego para consumo humano, pero sí se pueden detoxificar y reutilizar. En todo caso, lo ideal siempre será detener la descarga al medio si hay algún tipo de descarga. Para finalizar, me gustaría invitarlos a que amplíen la información dada en la clase de hoy con artículos científicos. Hay muchísimos artículos disponibles en línea sobre técnicas de muestreos, de detección, distribución de metales. Por favor, revísenlo y sean multiplicadores de la información que hemos dado acá hoy.